Saludos y grandes bendiciones, amados hermanos. Su hermano Natanael Baloyes les da la bienvenida al canal En Defensa de la Fe y a las reflexiones y los comentarios día por día de la lección número 4, y este video es la parte número 2. En este espacio estaremos analizando la lección del miércoles, del jueves y del viernes. Bienvenidos, hagamos una oración para comenzar. Muchas gracias, Padre Celestial, por darnos el privilegio de estudiar tu santa palabra y de hacerlo con tu santa bendición. Te suplicamos para que bendigas a todos los hogares de tu iglesia, de tu pueblo, que padres e hijos crezcan a la imagen de Cristo Jesús, que tu gloria se manifieste en cada uno de tus hijos en la ancha faz de la tierra, y que tu evangelio sea predicado en todo el mundo, para que tu regreso sea pronto. En el nombre glorioso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Miércoles 24 de abril, la muerte y la soledad. Isaías 57, versos 1 y 2 nos dice: Perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Mateo 5:4 nos dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Génesis 37:34 nos dice: Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Pocos eventos que le suceden al ser humano golpean tan fuerte y tan hondo en los sentimientos de sus familiares como la muerte. La muerte es sinónimo de separación indefinida, porque nadie sabe el día y la hora en que vendrá el Señor y nos podremos volver a encontrar o podremos volver a abrazar a las personas que hemos perdido por causa de la muerte. Por esta causa, al no saber cuándo volveremos a ver a nuestros seres amados, a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, a nuestra madre, a nuestro padre, a cualquier familiar que hayamos amado mucho, la muerte resulta bastante difícil de superar. A esto le sumamos que nunca podemos estar completamente seguros, o pocos pueden estar completamente seguros de que su familiar murió en paz con Dios y que lo va a volver a ver cuando Cristo venga y lo va a volver a abrazar y a estar con Él para nunca más separarse. Todos quisiéramos tener 100% de seguridad de que nuestro familiar murió en Cristo. Sin embargo, la prueba final de que nuestro familiar murió en paz con Dios es que resucite en la primera resurrección. Pero todos sabemos que van a haber sorpresas. Muchas personas que creíamos que iban a resucitar en la primera resurrección se quedarán en sus tumbas para resucitar en la segunda resurrección. Esto es triste, pero es una gran realidad. Es por eso que la oportunidad para estar en paz con Dios es todos los días, porque no sabemos cuándo llegue el día de nuestra muerte, y todos los días debemos estar en paz con Dios, en unión total por la gracia de Cristo con nuestro Padre Celestial, en obediencia, en santidad, en sinceridad, en reconciliación con todos nuestros hermanos, en unidad con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada día es nuestro día de preparación. Todos los días debemos estar en paz con Dios y con nuestros hermanos. No debemos guardar rencores, no debemos tener enemistades. En cuanto dependa de nosotros, debemos siempre estar en paz con todos. Esto significa que debemos hacer nuestra parte para estar en paz con todos nuestros hermanos. Y si haciendo nuestra parte, alguno de ellos persiste en considerarnos su enemigo o en no hablar con nosotros, debemos estar tranquilos porque ya hicimos nuestra parte y Dios sabe que nuestra intención y nuestra obra fue en función de reconciliarnos con nuestro hermano o con nuestra hermana.
Por tener ese carácter de separación y de despedida indefinida, la muerte es uno de los sucesos más difíciles de superar y de enfrentar. Todos tendremos que pasar por la experiencia de la muerte, tanto como dolientes como personas que tendremos que bajar a la tumba. Solo un grupo pequeño de privilegiados tendrá el privilegio de no ver la muerte, aquellos que estén vivos cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Según el consenso de la gran mayoría de adventistas, se cree que los 144,000 recibirán a Cristo sin ver la muerte, sin pasar por la muerte. El profeta Elías es un símbolo de los 144,000 que predicarán la verdad presente y no tendrán que conocer la muerte. El Señor los librará de ella y los llevará al cielo con ese gran privilegio de haber pasado por esta vida sin tener que bajar a la tumba. De resto, todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, tendremos que bajar a la tumba. Sin embargo, hermanos, podemos estar seguros que si estamos en Cristo, al bajar a la tumba es también un privilegio, porque no vamos a morir eternamente. Para el cristiano la muerte es un descanso corto, es un instante, es un abrir y cerrar de ojos. Aunque pasen 100 años, para el cristiano la muerte es un instante. Deja de respirar, deja de estar consciente, y cuando vuelve a abrir los ojos, para él solo pasó un instante para ver el rostro que más anhela ver, el rostro del Señor Jesucristo, pero también los rostros de toda su familia. Qué gran y hermoso reencuentro será aquel en la primera resurrección, cuando todos los familiares se vuelvan a abrazar y a decir: gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos y que nos ha dado la vida, que nos ha traído de la muerte para vivir eternamente y nunca más volvernos a sentir solos al perder a un familiar, nunca más sentir el vacío que nos dejó aquella persona que amamos y bajó a la tumba. Esa esperanza gloriosa renueva nuestra fe día a día, y nuestra esperanza se hace fuerte porque está basada en el fuerte de los fuertes, en el Señor de los señores. Esa esperanza debe ser más grande que nuestro dolor. Esa fe debe ser más grande que la nostalgia que sentimos al perder a la persona que amamos. Esa fe y esa esperanza nos mantienen firmes, no nos permiten perder el control de ninguna manera, porque sabemos que al final el Señor hace que todas las cosas, aún estas cosas malas y tristes, redunden para nuestro bien, redunden para su gloria. Amén. ¿Qué significa Mateo 5:4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El pasaje no se refiere a personas que lloran por sí mismas, movidos por sentimientos de autocompasión o de autoconmiseración. Hay personas que siempre están llorando y quejándose por sus problemas, sin notar que tienen muchas bendiciones, que dejan de agradecer por abundar en quejas y lamentos. Tampoco se refiere a aquellas personas que lloran porque les duelen las consecuencias del pecado, de su pecado, sino a aquellas personas que lloran por el dolor ajeno, movidos por la compasión y la simpatía por los que sufren. Y no solo lloran, sino que se esfuerzan por consolar y ayudar a los que están sufriendo. Esto quiere decir que hay dos formas de llorar. Una es bienaventurada y la otra no es bienaventurada. La forma bienaventurada es aquella en la que la persona llora por motivos altruistas. Llora porque está centrada en Cristo, y al estar centrada en Cristo, el carácter del Señor se refleja en ella. Participa del carácter de Dios, participa del carácter de Cristo, que llora con los que lloran, que sufre con los que sufren, que consuela a los que están tristes, que es sensible, muy sensible al dolor ajeno, pero no sensible para decir qué pesar, sino que le duele y actúa para ayudar, para solucionar problemas, para levantar al que está caído, para secar las lágrimas del que está llorando desconsoladamente. A esta forma de llorar
es a la que se refiere Mateo 5:4. Es bienaventurado el que llora por motivos altruistas, el que llora porque en él se manifiesta el carácter de Cristo y puede sentir empatía por todos sus hermanos que están pasando por un momento difícil. También hace referencia al dolor del corazón que se arrepiente y puede percibir todo el dolor que le ha hecho sentir al Padre Celestial, y llora no por la consecuencia de su pecado, sino por haber hecho quedar mal el nombre de Dios ante las demás personas. Llora por el dolor que le causó al corazón del Padre cuando estuvo descarriado, cuando estuvo sumido en el pecado. Este también es un llorar que es bienaventurado, porque reconoce el peso del pecado, reconoce la fealdad del pecado. Todo aquel que ve la belleza de Cristo puede contemplar la fealdad, lo miserable, lo horrendo del pecado, y al considerarlo llora. Llora porque reconoce que ha hecho sufrir al Padre Celestial. Llora porque reconoce que ha hecho sufrir al cielo entero. Sus lágrimas no son egoístas, son altruistas, y por eso será consolado, no por cualquier persona. Será consolado por el Padre Celestial, será consolado por el Espíritu Santo, será consolado por Cristo Jesús. Todo el cielo trabajará en función de consolar a una persona que llore por los motivos correctos, que llore porque quiere mejorar, que llore porque quiere ser semejante a Cristo, que llore porque quiere ayudar a los demás a salir de sus tristezas, de sus problemas, de sus frustraciones. Alabamos el nombre de Dios por las personas que lloran por los motivos correctos. Amén. También bienaventurados los que lloran al perder a un ser amado. El Señor lo entiende muy bien, porque Él tuvo que sufrir con su Hijo, mientras su Hijo moría en la cruz del Calvario. Jesús lo entiende muy bien. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Claro está, Jesús no lloraba por Lázaro, porque Él sabía que lo iba a resucitar. El Señor Jesús lloraba porque vio todas las generaciones sufriendo, al padre llorando por perder a sus hijos, a los hijos llorando por perder a sus padres. Jesús te vio llorando a ti y Él lloró por ti aquel día, pero clamó también en oración para que nosotros pudiéramos creer y pudiéramos de esta manera ver la gloria de Dios. El Señor Jesús le dijo a la hermana de Lázaro en aquella ocasión: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto mismo le dice a sus hijos que están llorando hoy porque han perdido a un ser amado. Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alguien podrá decir: pero es que mi ser amado murió lejos de Dios. De la misma manera como no podemos estar seguros de que un ser amado murió en paz con Dios y que se va a salvar, no podemos estar seguros 100%. No podemos afirmarlo porque el único que lo sabe al 100% es el Señor. Pero de esa misma manera tampoco podemos asegurar que tal o cual persona se va a perder, porque nadie sabe lo que puede hacer el Espíritu Santo en el último momento de la vida de alguien que tiene como familiar a alguien que teme a Jehová, que tiene una mamá que oraba por él, que tiene un papá que oraba por él, que tiene una esposa que oraba por él. Podrías decir: mi esposo o mi esposa murió lejos de Dios. Pero si tú orabas por él o por ella, si tú le dabas testimonio, esta semilla fue sembrada en ese corazón y el Espíritu Santo pudo haber usado la semilla que sembraste en el último momento de su vida para traerlo al arrepentimiento. Y es que también van a haber sorpresas en el cielo. Nos vamos a encontrar allá con personas que estábamos seguros que no iban a estar. Y quizá en el último momento se arrepintieron. Es posible que la mamá de Sansón y el papá de Sansón no hayan sabido que Sansón en el último momento de su vida hizo una oración de fe, de arrepentimiento, y que Dios lo escuchó y que se va a salvar. Y usted dirá: ¿cómo sabe que Sansón se va a salvar? Porque Sansón aparece en la galería de los hombres de la fe. Es mencionado por nombre, y todas las personas que aparecen nombradas allí como ejemplos de fe es porque fueron cubiertas con la justicia de Cristo. Sansón oró, Sansón se arrepintió
en el último momento de su vida. No sabemos si la mamá y el papá de Sansón se dieron cuenta que se había arrepentido. Es posible que al llegar al cielo se lleven la sorpresa de que la gracia del Señor rescató a su hijo descarriado. Amén por eso. Confía en el Señor. Por otro lado, hermanos, aunque la muerte deja un vacío muy grande en nuestros corazones, debemos saber que la gracia de Dios, que el consuelo divino es más grande que el dolor, que la fortaleza del Señor es más grande que el vacío que ha dejado la persona que se ha ido a la tumba. Y por eso debemos aferrarnos a Cristo. Con Él el dolor se lleva mejor. Con Él el dolor se convierte en fortaleza, en madurez espiritual. Los que lloran la pérdida de un ser amado y la lloran al lado de Jesús, aprenden lecciones espirituales y morales que de otra manera no hubieran aprendido. ¿Cuántos padres hay que al perder a sus hijos o a su hijo que era fiel al Señor, no se arrepienten, se entregan a Cristo, motivados por el amor de Dios, pero también motivados porque quieren volver a abrazar a su pequeño en la patria celestial? ¿Cuántos hijos hay que mientras sus padres estuvieron vivos, fueron rebeldes, los hicieron sufrir, pero sus padres oraban, y cuando sus padres bajaron a la tumba, estos hijos reflexionaron, se arrepintieron, se entregaron a Cristo, para ver a Cristo, pero también para volverse a encontrar con sus padres y darles una alegría eternal al encontrarse con ellos en la patria eterna. La muerte, hermanos, es dolorosa, pero a través de ella el Señor puede realizar obras que de otras maneras no se podrían realizar en los corazones duros de muchas personas. Consolémonos, hermanos, en el Señor, siempre pensando que Dios es sabio y nada pasa en este mundo sin su permiso soberano, y que todo lo que Él permite que suceda siempre es lo mejor, aunque ahora no lo entendamos. Jueves 25 de abril, espiritualmente solo. Isaías 54:5 nos dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Oseas 2:19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Salmo 72:12. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Gracias al Señor por tan grande misericordia. ¡Qué palabra tan poderosa! Saben, hermanos, la soledad espiritual se produce no porque la persona espiritual y fiel a Dios sea una persona antisocial y difícil de tratar, o porque ella tenga un carácter rígido, o irritable, sino porque las personas que la rodean desprecian el carácter de Dios manifestado en la persona que sufre la soledad espiritual. Pero hay que tener cuidado, porque hay una clase de soledad espiritual que es falsa, porque no es producida por los verdaderos motivos. ¿Cuál es esta? Es aquella que se origina en la forma equivocada de ver y enseñar la religión. Por ejemplo, una esposa cristiana que todo el tiempo está enojada, irritable y expresando palabras de desaprobación porque su esposo no es creyente, que siempre vaya a los cultos, pero al regresar a casa pronuncia palabras duras y manifiesta poca disposición a comprender a los demás. Por ejemplo, si una dama usa faldas largas y que todo el tiempo le está diciendo a las damas que usan pantalón que no deben asistir a la iglesia vestidas así, aunque ella tiene razón, pero si lo hace con una actitud de soberbia, sin nada de mansedumbre, esta persona hará que los demás se alejen de ella. Y esta no es verdadera soledad espiritual. Esta soledad es causada porque la persona no sabe tratar a los demás.
La verdad se debe enseñar con firmeza, el pecado se debe llamar por su nombre, pero todo esto debe estar acompañado con la prudencia, la sabiduría, el tacto, la mansedumbre del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que no debemos llamar la atención del pecador, que debemos dejarlo hacer lo que quiera hacer, que debemos dejarlo ir al vacío, al abismo, sin avisarle. No, no quiere decir esto. Esto quiere decir que debemos practicar la verdad en primer lugar con el carácter de Cristo, con su mansedumbre, con su misericordia, con su templanza, con su tacto, con su prudencia. Algunos dicen, pero Jeremías no era así, pero Elías era directo. Eso es verdad y eso está bien. Pero recuerden, hermanos, que nuestro principal ejemplo es Cristo. Y nosotros debemos hablar como Cristo hablaba. Y algunos podrían decir, pero es que el Señor Jesucristo fue directo. En Mateo 23, por ejemplo, reprendió a los fariseos de una manera muy fuerte, hasta el punto de decirles sepulcros blanqueados. Esto es cierto, pero la hermana de White dice que cuando el Señor emitía sus reprensiones, las lágrimas velaban su voz. Esto quiere decir que él no hablaba con soberbia, no hablaba con enojo, hablaba con una ira santa. ¿Y qué es una ira santa? ¿Cómo es la ira de Dios? La ira de Dios se manifiesta con amor abundante hacia el pecador, pero con ira abundante hacia el pecado. Reprende al pecador, pero le hace saber que es muy amado. Reprende al pecador, pero le hace saber que el cielo entero está dispuesto a darse para que él sea salvo. Esa debe ser la actitud de un verdadero cristiano. Y seguramente esa actitud le va a valer que sea abandonado por su familia, por sus amigos y aún por algunos hermanos de la iglesia que no comprenden la vivencia espiritual. Y es por esto que los espirituales verdaderos, los que viven el Evangelio de Dios, no son muy apreciados por la mayoría. La mayoría en esta tierra no los quiere, los desprecia y muchas veces quedan solos. Si es así, porque has vivido el Evangelio con mansedumbre, con amor y con fidelidad, eres bienaventurado. Si es así, porque vives un Evangelio extremista, que todo el tiempo está manifestando soberbia, orgullo espiritual, que le hace sentir a los demás que tú eres más santo que ellos y que por eso ellos deben estar lejos de ti, entonces no eres bienaventurado ni soy bienaventurado, sino que somos llamados a reflexionar en la forma como estamos presentando la verdad de Dios. Espero haber sido equilibrado en esta explicación, porque de ninguna manera quiero decirle a los hermanos que no reprendan, que no prediquen de manera directa. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo siempre, hermanos, en el Espíritu de Cristo. Y como lo dice el libro de Gálatas 6:1, que cuando reprendamos a alguien, lo hagamos siempre con mansedumbre, teniendo en cuenta que nosotros también podemos llegar a cometer ese mismo error. Lo estoy parafraseando, puedes buscarlo y leerlo y meditar en él. Si nuestro temperamento es impaciente e iracundo, predicar el mensaje de Dios no será coherente con nuestros actos, y por ello la gente no nos va a creer y se va a alejar de nosotros. La verdadera soledad espiritual se da por causa de que una persona que vive los principios del cielo y refleja en su vida el carácter de Cristo es mirada por Satanás con odio supremo, y Satanás influye en sus familiares y en sus cercanos para que lo hagan sentir solo, incomprendido y despreciado. Se alejan de él no porque sea mal geniado o porque quiera imponer su creencia, sino porque no pueden soportar la mansedumbre, el amor, la fe, la pureza y la consagración que este cristiano manifiesta en su vida. El Señor Jesús siempre vivió para servir, pero lastimosamente la mayoría veía con desprecio su fidelidad y santidad completa. Aún sus discípulos lo dejaron solo porque no estaban de acuerdo con que muriera. Ellos querían que él viviera y reinara en su trono, para de esta manera ellos ostentar con orgullo que eran los más cercanos al rey terrenal. Es decir, querían un rey terrenal, pero no querían un rey celestial. Y lo que más les convenía era un rey celestial.
Pero el egoísmo humano, el orgullo humano, cega nuestra vista y no nos permite ver lo que realmente necesitamos. Como Cristo quiso hacer la voluntad de Dios, fue dejado solo, aún por sus más cercanos. Mi hermano y mi hermana, si vives soledad espiritual por causa de tu fidelidad al Señor y tu mansedumbre y tu pureza y tu consagración, consuélate en el Señor. Fortalécete en el Señor. El Padre no te ha dejado solo. El Padre no te ha dejado sola. Los ángeles te rodean. El cielo entero está a tu favor. Un día toda esa soledad e incomprensión que los hombres han usado contra ti se convertirá en un gozo completo y eterno, cuando el Señor te diga: bien, buen siervo fiel. Bien, buen sierva fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Viernes para estudiar y meditar. Enoc vivió una vida excepcional. Era un hombre como todos nosotros, en el sentido que tenía nuestra misma naturaleza, pero le dio a Dios la prioridad en su vida. Y de esta manera la gracia de Dios ocupaba todo su corazón, de tal manera que no había espacio en su ser para el egoísmo, para el orgullo, para el pecado. Cristo lo llenaba todo en su corazón, y Cristo reinaba completamente en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus palabras y en sus actos. Es un gran privilegio, pero también es un honor que todos podríamos vivir si decidiéramos vivir como vivió Enoc, siempre unidos al Señor, por la palabra de Dios, por la reflexión en ella, por la práctica de la verdad, por la oración ferviente y constante, por la comunión íntima de los hijos e hijas de Dios con el Rey del cielo. Enoc vivió en una época de gran apostasía, en donde las mayorías contradecían su enseñanza, pero él, en vez de enojarse y alejarse de ellos, les hacía el bien, les predicaba con bondad y firmeza, y lograba ganar para el reino de Dios a muchas almas que se rendían ante la evidencia y los argumentos de la verdad, presentados por la voz y la palabra de Enoc, pero también por su ejemplo viviente, porque Enoc no solo predicaba el mensaje, sino que su vida era el mensaje de Dios para la humanidad de esa generación. En este mundo, hermanos, vamos a enfrentar soledad, aflicción y enfermedad, pero al estar centrados en el Señor, todo esto será secundario. Nuestra mente no se centrará en nuestras aflicciones, sino en el Señor. Y al tener nuestra atención puesta en Él, la esperanza, la fe y la obediencia serán la prioridad en nuestra vida. Y no habrá tiempo para permanecer tristes, desconsolados y solitarios, pues la palabra de Dios nos llevará más allá de nuestras circunstancias, hacia la victoria, siempre constante en la gracia de Cristo Jesús. Pidamos al Señor que cree circunstancias propicias para que podamos servir a los que están solos y a los que no nos quieren por causa de nuestra fe. Que nos dé el querer como el hacer, para todos los días llevar la verdad a todos los corazones que necesitan encontrar salvación y que la están anhelando sinceramente. Finalicemos con este consejo del Espíritu de Profecía. Nos dice: el hermano mayor de nuestra familia humana está junto al trono eterno. Mira a toda alma que vuelve su rostro hacia Él como al Salvador. Sabe por experiencia lo que es la flaqueza humana, lo que son nuestras necesidades y en qué consiste la fuerza de nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Estás tentado, te librará. Eres débil, te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te curará. Jehová cuenta el número de las estrellas, y no obstante, es también el que sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Salmo 147, verso 4. Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas,
exponlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso, al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. Las circunstancias pueden separar a los amigos. Las aguas intranquilas del dilatado mar pueden agitarse entre nosotros y ellos, pero ninguna circunstancia ni distancia alguna puede separarnos del Salvador. Doquiera estemos, Él está siempre a nuestra diestra para sostenernos y alentarnos. Más grande que el amor de una madre por su hijo es el amor de Cristo por sus rescatados. Es nuestro privilegio descansar en su amor y decir: en Él confiaré, pues dio su vida por mí. Ministerio de Curación, página 47 y 48. Después de este poderoso mensaje de la palabra de Dios que nos trajo la lección de esta semana, te invito a hacer una oración de consagración para rendirnos completamente al Señor y para decirle que haga su voluntad plenamente en nuestra vida. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias porque también eres nuestro Dios. Gracias porque siendo tú el soberano del universo, te humillaste, viniste a la tierra, te hiciste hombre, te hiciste siervo y moriste la muerte de la cruz, porque estabas dispuesto a hacer hasta lo imposible para salvarnos, para redimirnos, para transformarnos. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra flaqueza, tú nos haces fuertes cuando confiamos en ti, cuando nos aferramos a tu poder, cuando hacemos de tu palabra nuestra guía en nuestro camino. Gracias, Señor, porque consuelas cada corazón que está solitario. Gracias, Padre, porque haces más que vencedor a tu hijo y a tu hija que lucha en esta tierra contra el pecado, contra su yo, contra su egoísmo, y le permites reflejar en su vida tu gracia eterna, tu salvación perpetua. Cuídanos a todos, oh Padre Celestial, y permítenos poner en práctica todas estas lecciones que en tu gran misericordia nos envías para que podamos vivir de acuerdo a la luz que tú haces que brille en nuestra senda. En el nombre glorioso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.